$2 millones. Esa es la cifra exacta que reposaba segura en una cuenta de inversión extranjera mientras yo, su dueña legítima, pasaba la tercera noche durmiendo en una banca dura del Parque Morelos, cubriéndome del frío del desierto, con la caridad de una extraña que tenía menos que nada. Es una estadística cruel que a menudo ignoramos. Se dice que 7 de cada 10 despojos patrimoniales contra adultos mayores vienen de su propio círculo familiar, pero uno nunca cree que va a ser parte de ese número hasta que su propia llave ya no abre la puerta de la casa que construyó con 40 años de trabajo. Mi nuera y mi hijo planearon lo que ellos creían que era el crimen perfecto. Vendieron mi casa de playa a mis espaldas, bloquearon mis tarjetas bancarias y me dejaron en la calle, calculando que la vergüenza de verme así me haría guardar silencio y aceptar mi destino. Calcularon el dinero, calcularon los tiempos, pero se les olvidó calcular una sola cosa, que la dignidad no se pierde cuando te quitan la cartera y que una madre traicionada puede ser mucho más astuta y paciente que cualquier abogado. Creyeron que me habían destruido, pero solo me dieron la motivación para armar la estrategia legal que hoy nos tiene aquí. Lo que van a escuchar no es un lamento, es la ejecución de una justicia que tardó 6 meses en llegar. Sí, señor juez. Entiendo perfectamente que estamos aquí para formalizar la última etapa del proceso civil y la reestructuración de mi testamento, y le agradezco la paciencia que ha tenido para escuchar los pormenores de cómo llegamos a esta situación tan lamentable, pero necesaria, para que quede constancia en el acta y para que mi hijo Esteban y su esposa Oriana, quienes sé que leerán esto cuando se haga pública la sentencia, comprendan que no hubo un arrebato de locura en mis decisiones, sino una consecuencia directa y matemática de sus actos. Debo relatar los hechos tal como ocurrieron, con la calma que solo te da el saber que ya no tienes nada que perder, porque lo que más amabas, que era la confianza en tu propia sangre, ya te lo arrancaron. Todo comenzó aquel viernes de mayo, cuando decidí ir a mi casa de playa en Mazatlán sin avisar, con la intención de preparar la propiedad para el verano y quizás pasar unos días tranquila, lejos del ruido de Gómez Palacio, donde el calor ya empezaba a ser insoportable y el polvo se metía hasta en los pensamientos. Recuerdo claramente la sensación de la llave en mi mano, esa llave de bronce vieja que siempre se atascaba un poco si no la empujabas con maña hacia arriba. Y recuerdo pararme frente a la puerta de madera que mi difunto esposo había barnizado tantos años atrás, respirando el aire salado, esperando encontrar el olor a encierro y humedad característico de una casa que ha estado dormida por meses. Sin embargo, cuando introduje la llave en la cerradura, ésta no entró. Al principio pensé, con esa ingenuidad que a veces conservamos las personas mayores, que quizás me había equivocado de llave o que el salitre había oxidado el mecanismo. Así que intenté forzarla un poco, moviéndola de un lado a otro con paciencia, hasta que la puerta se abrió, pero no por mi mano, sino desde adentro. Frente a mí no estaba el recibidor vacío con mis muebles cubiertos de sábanas blancas, sino un hombre desconocido, en traje de baño y con una cerveza en la mano, que me miró con la mezcla de molestia y sorpresa con la que se mira a un vendedor ambulante inoportuno, y detrás de él vi a una mujer y a 2 niños corriendo por mi sala, usando mis cojines, pisando mis alfombras tejidas a mano. Cuando le pregunté qué hacía en mi propiedad, el hombre, que resultó ser un abogado de Culiacán bastante prepotente,
Se rió y fue a buscar un documento que sacó de un folder plastificado sobre la mesa de centro, mi mesa de centro, y me lo puso en la cara diciéndome que él era el legítimo propietario desde hacía 3 semanas, mostrándome una escritura notariada donde aparecía efectivamente una firma que pretendía ser la mía, vendiendo la casa por una suma ridícula, una fracción de su valor real. No grité, señor juez, ni hice un escándalo en ese momento, porque la parálisis que sentí no fue por el miedo a perder la casa, sino por el reconocimiento inmediato de la gestión detrás del trámite. Había un olor familiar en esa traición, una huella digital invisible que yo conocía mejor que nadie. Me retiré disculpándome, como si la intrusa fuera yo, y me senté en la banqueta de enfrente, bajo el sol inclemente, sintiendo cómo se me helaba la sangre, a pesar de los 30 grados de temperatura, tratando de entender en qué momento mi vida se había convertido en un expediente fraudulento. Ahora, retomando el punto técnico que su señoría me pide aclarar sobre la falsificación, debo explicar cómo descubrí la mecánica exacta del robo, algo que terminé de armar días después al revisar mis archivos y solicitar copias en el registro público, porque para entender la magnitud de la puñalada hay que ver el tamaño del cuchillo. Oriana, mi nuera, siempre había sido una mujer de gustos caros y paciencia corta, de esas personas que creen que el mundo les debe algo solo por existir, pero yo jamás imaginé que tuviera la audacia delictiva para orquestar algo así. Sin embargo, al ver los documentos de la venta, noté que el notario que dio fe de la transacción era un viejo conocido de la firma de seguros donde trabaja Esteban. Lo que hicieron fue utilizar un poder notarial que yo le había otorgado a Esteban hace 5 años cuando me operaron de la vesícula, un poder limitado exclusivamente para emergencias médicas y cobro de cheques de pensión en caso de incapacidad, pero que ellos, con la ayuda de un gestor corrupto y seguramente borrando cláusulas o anexando hojas nuevas, transformaron en un poder general para actos de dominio. La firma de Oriana aparecía como testigo en la transacción y la cuenta a la que se transfirió el dinero de la venta no era ninguna de las mías, sino una cuenta mancomunada que abrieron en una sucursal digital, de esas que no piden tanta presencia física, usando mis datos biométricos que Esteban tenía guardados en su teléfono por seguridad, según me dijo alguna vez. Descubrir que Oriana fue la autora intelectual no me dolió tanto, señor juez, porque de ella siempre esperé cierta avaricia. Pero ver la firma de Esteban, ver su caligrafía, esa misma letra que yo le enseñé a trazar en los cuadernos de primaria, autorizando el despojo de la casa que su padre construyó con sus propias manos, eso fue lo que me rompió algo por dentro que ninguna medicina puede arreglar. Ellos calcularon todo. Pensaron que al ser yo una mujer de 62 años, viuda y artesana, que se pasa la vida tejiendo y vendiendo cerámica, no tendría la fuerza ni los recursos para pelear, o que quizás la vergüenza de ser robada por mi propio hijo me haría callar y aceptar mi destino como una viejita arrimada en algún cuarto de servicio. La situación, lamentablemente, no se detuvo en la venta de la casa de playa, y aquí es donde paso a relatar los hechos que constituyen la base de mi demanda por daño moral y abandono, hechos que ocurrieron cuando regresé a Gómez Palacio, aturdida y todavía en estado de shock, al intentar usar mi tarjeta de débito en la central de autobuses para pagar un taxi a mi casa principal. La terminal la rechazó. Probé en un cajero automático y la pantalla me arrojó el mensaje de fondos insuficientes o cuenta bloqueada. No recuerdo bien, pero el resultado fue el mismo. Me quedé sin acceso a mi dinero del día a día.
Resulta que, como parte de su estrategia preventiva, Oriana había convencido a Esteban de reportar mis tarjetas como robadas o extraviadas y solicitar reposiciones que llegaran a su domicilio bajo el pretexto de que yo estaba perdiendo facultades mentales y necesitaba ser administrada. Me bloquearon el acceso a mi propia liquidez para asfixiarme, para que cuando descubriera lo de la casa de playa no tuviera ni un peso para contratar a un abogado, sin dinero, sin poder entrar a mi casa, porque también habían cambiado las cerraduras de mi domicilio principal esa misma semana, alegando que se harían reparaciones, y con el orgullo demasiado herido como para pedir ayuda a mis vecinas y admitir que mi hijo me había dejado en la calle, cometí el error, o quizás el acierto, de deambular por el centro hasta que cayó la noche. Esa noche dormí en una banca del Parque Morelos. No fue una decisión fácil, créame. Busqué un rincón oscuro donde las lámparas no alumbraran tanto. Me abracé a mi bolso como si fuera un salvavidas y traté de hacerme pequeña, invisible, rezando para que nadie me viera, porque en este país ser viejo y pobre es casi un crimen, pero ser viejo, haber tenido dinero y terminar en una banca por culpa de la familia es una vergüenza que quema. Pasé 3 noches así, señor juez, 3 noches en las que el frío del desierto calaba hasta los huesos y el hambre me hacía doler la cabeza, viendo cómo la gente pasaba de largo, ignorando a la señora bien vestida pero sucia que dormitaba sentada, y fue en ese abismo de soledad donde ocurrió el encuentro que cambiaría el destino de esta herencia. Fue en la tercera noche, cuando el cansancio ya me hacía alucinar y sentía que el cuerpo no me iba a responder por la mañana, que una muchacha joven se sentó en el otro extremo de la banca. No tendría más de 25 años, se veía agotada, con ojeras profundas y cargaba un bebé envuelto en un rebozo delgado que lloraba bajito, como si el niño también supiera que no debía hacer ruido para no molestar. La observé de reojo, con la desconfianza que se aprende en la calle, pero ella me miró y lejos de sentir asco o miedo, me sonrió con una tristeza infinita y me preguntó si tenía frío. Yo asentí, incapaz de hablar porque tenía la garganta seca y el alma hecha nudos, y entonces ella hizo algo que ni mi propio hijo había hecho en años. Se quitó una cobija gruesa que traía sobre los hombros, una cobija tejida, sencilla pero caliente, y me la puso encima. «Tenga la madre», me dijo, usando esa palabra que en boca de Esteban sonaba a trámite y en boca de ella sonaba a bendición. «Mi bebé está calientito con el rebozo y mi cuerpo. Usted la necesita más que yo ahorita». Nos pusimos a platicar, o más bien ella platicaba para distraer el hambre, y yo escuchaba. Me contó que su marido la había dejado cuando nació el niño, que trabajaba limpiando casas, pero que esa semana no le habían pagado y la dueña del cuarto donde vivía la había sacado por la tarde, que estaba esperando a que amaneciera para ir a un albergue de monjas. Compartimos un pan dulce que ella sacó de su bolsa. Partió la mitad para mí y la mitad para ella, y mientras comíamos, yo pensaba en la ironía de la vida. Una mujer que no tenía absolutamente nada, que estaba literalmente en la calle con un recién nacido, me estaba dando su cobija y su comida, mientras que mi hijo, que vivía en una casa que yo le ayudé a pagar y manejaba un coche del año, me había quitado hasta el techo. Lo que esa muchacha, cuyo nombre supe después que es Valeria, no sabía, y lo que Esteban y Oriana tampoco sabían porque siempre subestimaron mis negocios de artesanía, es que yo no soy solo una viejita que teje servilletas. Llevo 40 años exportando cerámica de alta temperatura y textiles a galerías en Santa Fe y California, y mis ingresos fuertes, mis ahorros de toda la
la vida no estaban en el banco local que ellos bloquearon. Yo tenía y tengo, señor juez, una cuenta de inversión en una banca privada internacional, una cuenta de seguridad con poco más de $2 millones, producto de décadas de trabajo y exportaciones, un dinero que guardaba justamente para no ser una carga para nadie en mi vejez o para dejarle un patrimonio a mis nietos si es que algún día los tenía. Cuando Valeria me dio esa cobija, tomé una decisión. Le dije, gracias, hija, y en ese momento la adopté en mi corazón con más fuerza que cualquier lazo sanguíneo, porque la familia no es la sangre que te corre por las venas, es la mano que te sostiene cuando te estás cayendo al vacío. Al amanecer del cuarto día me despedí de Valeria. Le pedí que me anotara su número de celular en un papelito, un celular de prepago que cuidaba mucho, y le prometí que la buscaría pronto. Ella me miró con duda, pensando seguramente que eran promesas de una anciana desvariando, pero aceptó y se fue rumbo al albergue. Yo no fui a confrontar a mi hijo, ni fui a gritarle a Oriana a su trabajo. Lo que hice fue caminar hasta el hotel más cercano, pedir un teléfono, llamar a mi asesor financiero en la Ciudad de México y activar los protocolos de emergencia de mi cuenta principal, solicitando una transferencia inmediata a una nueva cuenta segura y contratando al bufete de abogados más agresivo que el dinero pudiera pagar en el Estado. Aquí es donde entra la táctica que usted, señor juez, ha visto desplegada en los autos del juicio y que mis abogados llamaron espera estratégica, aunque yo prefiero llamarla darles cuerda para que se ahorquen solos. Decidí no aparecer inmediatamente. Dejé pasar un mes, luego 2, luego 6 meses completos, permitiendo que Esteban y Oriana creyeran que se habían salido con la suya, que yo había desaparecido o que estaba muerta de vergüenza en algún asilo público. Durante esos 6 meses, mis abogados se dedicaron a documentar cada movimiento financiero que hacían. Vi cómo se gastaban el dinero de la venta de la casa de playa en una camioneta de lujo, en viajes a Las Vegas, en ropa de marca. Vi cómo empezaron a hacer planes para vender mi casa principal, falsificando más documentos, confiados en mi ausencia y en mi silencio. Fue una espera dolorosa. No se lo niego, porque cada día que pasaba confirmaba que no había ni un ápice de remordimiento en ellos. Nunca reportaron mi desaparición. Nunca me buscaron en hospitales. Simplemente siguieron devorando mi patrimonio como buitres sobre una presa que creen muerta. Pero cuando intentaron vender la casa grande, ahí fue donde cayó el martillo. Mis abogados interpusieron demandas civiles y penales simultáneas, congelando no solo las cuentas donde estaba mi dinero robado, sino también las cuentas personales de Esteban y Oriana, sus nóminas, y embargando precautoriamente sus propios bienes para garantizar la reparación del daño. El día que les notificaron, yo estaba sentada en la oficina de mi abogado, viendo todo a través de una videollamada que el actuario tuvo la amabilidad de permitir. Vi la cara de Oriana descomponerse cuando le dijeron que sus tarjetas de crédito estaban canceladas y que tenía una orden de presentación. Vi a Esteban tartamudear y ponerse pálido al enterarse de que la viejita indefensa los tenía demandados por fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y abandono de persona adulto mayor. Su mundo de papel se derrumbó en cuestión de horas. Perdieron la liquidez, el prestigio social en Gómez Palacio, porque me encargué de que la verdad se supiera en sus círculos de amigos. Y ahora están enfrentando un proceso que muy probablemente los deje no solo en la bancarrota, sino con antecedentes penales que mancharán su historial para siempre. Ahora, señor juez, quisiera hacer una pausa breve para reflexionar sobre algo que me ha rondado la cabeza durante todo este proceso legal.
algo que tiene que ver con la primera noche que pasé en aquel parque, porque es fácil perderse en los números y las leyes, pero lo humano a veces queda sepultado bajo el papeleo. Miro hacia atrás, a esa noche oscura en la banca, y me doy cuenta de que el dolor más agudo no fue el frío en los pies, ni el ruido de los coches a lo lejos, sino la sensación física, casi como un infarto lento, de sentir cómo el amor de madre se me iba muriendo adentro del pecho, secándose como una planta a la que le echaron ácido. Uno cría a los hijos pensando que son una extensión de uno mismo, que si uno les da amor, educación y valores, ellos devolverán lo mismo. Pero esa noche entendí que Esteban ya no era el niño que yo llevaba a la escuela, ni el joven al que le pagué la universidad con tanto sacrificio. Esteban se había convertido en un extraño, en un depredador que me veía no como su madre, sino como un recurso a explotar. Lloré, sí, lloré mucho esa noche, pero no lloraba por la casa de Mazatlán ni por el dinero. Lloraba porque estaba guardando luto por mi hijo vivo, estaba enterrando la imagen que tenía de él y aceptando la realidad monstruosa de que mi vejez tendría que ser defendida contra él y no con él. Fue esa muerte interna la que me dio la frialdad necesaria para ejecutar todo este plan legal, porque si todavía lo viera con ojos de madre, quizás ya lo habría perdonado, quizás habría retirado la demanda al verlo llorar en la audiencia previa pidiendo clemencia, pero los ojos con los que lo veo ahora son los de una mujer que sobrevivió a su propia familia, y esto nos lleva al motivo final de esta audiencia, señor juez, que es la lectura de mi voluntad respecto al destino de los bienes recuperados, específicamente la casa de playa en Mazatlán, que gracias a la brillante gestión de mi equipo legal ha regresado a mi patrimonio tras anularse la venta fraudulenta. Esteban y Oriana, sé que están escuchando esto o que sus abogados se los transmitirán. Seguramente piensan que recuperé la casa para vivir en ella o para venderla y disfrutar el dinero, o que en el fondo, como soy su madre, terminaré dejándosela en herencia cuando me muera, porque la sangre llama y todas esas tonterías que la gente dice para justificar el abuso. Pero se equivocan rotundamente. La sangre no llama cuando está envenenada. He decidido, y así consta en el Nuevo Testamento y en la escritura de donación que firmo hoy ante usted, señor juez, que la casa de playa en Mazatlán no será para mí, porque ya no podría descansar en esas paredes sabiendo que fueron motivo de tanta codicia, ni será jamás para Esteban. La casa ha sido donada en su totalidad, libre de gravamen y con los impuestos pagados por adelantado, a la señora Valeria Mendoza y a su hijo. Sí, a la muchacha del parque, a la desconocida que me dio su única cobija cuando mi propia familia me quitó el techo. Mis abogados ya la localizaron. No fue difícil. La gente buena suele dejar rastro. Y la están trasladando a Mazatlán en este momento. Ella no sabe que es dueña de una propiedad frente al mar. Piensa que va a un trabajo de cuidadora que le conseguí. Pero cuando llegue, las llaves que se le entregarán serán las suyas. En cuanto al resto de mi fortuna, los 2 millones de la cuenta y mis propiedades restantes, todo ha sido colocado en un fideicomiso irrevocable. El fideicomiso estipula que cubrirá todas mis necesidades médicas y de vida hasta el último de mis días con el mayor lujo posible, y al momento de mi muerte el remanente se dividirá en 2 partes, una mitad para un fondo de becas para mujeres artesanas en situación de calle y la otra mitad para la educación y manutención del hijo de Valeria.
Para Esteban y Oriana no dejó nada, absolutamente nada, excepto la deuda de las costas legales de este juicio y la vergüenza pública que ya cargan. Esa será su única herencia, el peso de saber que tuvieron el paraíso al alcance de la mano y lo perdieron por no saber esperar, por no saber amar y por subestimar a la madre que les dio todo. Señor juez, he terminado mi declaración. Firmo donde usted me indique y me retiro, porque tengo un viaje pendiente a Mazatlán, no para quedarme, sino para ver la cara de Valeria cuando abra la puerta y por primera vez en su vida sepa que ella y su hijo están a salvo, protegidos por la mano de una extraña que resultó ser más familia que su propia sangre. Gracias, licenciado. Puede cerrar el acta. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo pensar en el valor de la lealtad sobre la sangre, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me lees y si conoces a alguien, algún adulto mayor que esté sufriendo abusos por parte de su propia familia, por favor compártelo. A veces el miedo y la vergüenza nos callan, pero es necesario saber que no estamos solos y que se puede pelear y ganar. Gracias por escucharme. Soy Natividad desde Gómez Palacio y esta fue mi verdad.